pregunta en el chat y para irosla comunicando, pero lo que hemos hecho en las sesiones anteriores básicamente ha sido dejar el tiempo un poco de exposición a vuestro criterio, pero luego sí dejar 10-15 minutos por si surgiera alguna cuestión más hacia el final de la sesión. Entonces, cuando queden como 10 minutos, os interrumpiré con todo el cariño para asegurarnos de que ese tiempecito nos queda a todos, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues vamos a compartir entonces para que presente un poco. Vamos a ver. Vale, veis bien la pantalla, ¿verdad? Perfecto. Bien. Pues, Andrés, todo tuyo. Soy el socio administrador de la BIFIS, el de mayor edad, y a los de mayor edad, ya sabéis, les tocan hacer estas cosas, ya no valen para otro tema. Entonces tienen que hacer presentaciones y tienen que vivir de esa situación ya de edad, ¿verdad? Mira, queremos hacer una jornada eminentemente práctica. Yo voy a hacer la presentación para luego hablar a Ignacio del modelo de protección de datos que estamos implementando en colegios, y el follón lo va a tener Valentín, que es el que le toca trabajar diariamente con ellos y pegarse y contestarle a las infinitas consultas que os conocéis en un colegio se pueden dar, donde hay asociaciones de padres, donde hay profesores, donde hay otro tipo de personas que prestan servicios en el propio centro, donde hay alumnos, con lo cual yo creo que tenéis de todo, tenéis una diversidad ahí tremenda y seguramente salen preguntas y conflictos por donde quiera, ¿vale? Nosotros somos un despacho que somos del año 1979, es decir, tenemos ya 41 años de establecimiento. Tenemos un equipo de profesionales directos de unos 24 personas en plantilla, pero trabajamos mucho el G-Economy. El G-Economy es una forma de trabajar de los americanos que está introducida ya en un 20%, es decir, tiramos mucho de freelance y tiramos mucho de socios de negocio. Es decir, trabajamos por proyectos muchas veces. Este es uno de los proyectos que estamos trabajando. Tenemos una cartera de clientes de más o menos por toda España, de 1000 clientes, de empresas de todo tipo y diversas. Y las características del despacho son dos, ¿no? Conocimiento a través del estudio, es decir, aquí en este despacho hay una obligación de estudiar y si no se estudia no se pertenece al mismo, y también en su momento apostamos por la tecnología. Esto implantando pues desde las extranet hace más de 20 años, pasando por crear una newsletter que luego podéis tener acceso a ella diaria, donde hay un apartado de cumplimiento, donde todos los días va a haber noticias de protección de datos y de compliance penal para que podáis, si queréis, recibirlo. También una página web dinámica, la SAD, para nuestras relaciones con los clientes por segmentos. También tenemos firmas deslocalizadas, es decir, estamos firmando de manera localizada. Podemos hacer aquí un documento y firmarlo todos los que estamos en la reunión en el orden de 3 minutos a través del dispositivo que tenga cada uno. Yo puedo firmar ahora un documento, hacerlo aquí, y todos los que estamos lo podemos firmar en 3 minutos con validez legal, ¿vale? Todas estas tecnologías que nos han llevado a tener un 30% de los clientes fuera de Asturias. Nosotros estamos localizados en Asturias. ¿Eso qué significa? Que llegamos a Cádiz, tenemos clientes en Valencia, en Barcelona, en Irún, en Vigo, pasando por Madrid, por supuesto. En Madrid hay del orden de 68 clientes de Iguala, es decir, que nos pagan por los servicios todos los meses, ¿vale? Centrándonos ya, pasamos de transparencia y centrándonos ya en lo vuestro, aquí es donde nosotros tenemos colegios. Es decir, lo que está en rojo, ahí en esas provincias tenemos colegios. Con lo cual yo creo que tenemos una muestra, como os decía, bastante amplia del sector educativo en el que trabajamos, que no solo le hacemos la protección de datos, sino a muchos le hacemos la consultoría, le hacemos la gestión, ya sabéis, de las nóminas, aquellos centros privados concertados con las distintas consejerías de las distintas autonomías, con lo cual yo creo que tenemos una muestra amplia, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo? Nosotros estamos haciendo con los colegios desde hace 2 años un plan estratégico que pasa por el cumplimiento. Hay una función de cumplimiento, ¿para qué? Para minimizar los riesgos de los centros y asegurar el cumplimiento de la normativa y la aplicación de políticas de buen gobierno, ¿vale? Y esto lo fundamentamos como en 2 rectores o en 2 bases, que vais a ver a continuación, que es el plan estratégico que estamos haciendo los colegios.
que cada uno, luego los colegios van implementando, la idea es que lo implementen todo, pero van implementando según ellos tienen el criterio de prioridad. Partimos de la auditoría, digo partimos para empezar a dar la explicación. Luego la mayoría de los colegios, muchos están muy metidos en el compliance penal, la mayoría en protección de datos ahora. ¿Y qué hacemos? Pues ¿cómo podemos cumplir con lo laboral? Pues hacemos una auditoría laboral para ver en su caso las carencias y en la medida que se pueda ordenar las materias laborales que estén desordenadas. Lo mismo haríamos en fiscal. También los colegios tienen que cumplir en materia penal y tienen una gran responsabilidad. Creo que no son muy conscientes y yo creo que vale más, pero que poco a poco hay que ir tomando esa conciencia y hay que ponerse a ello, porque la responsabilidad penal puede ser muy importante, la que pueda haber. Luego también el cumplimiento en protección de datos, que es de lo que vamos a tocar hoy la materia. También tocamos la pata del cumplimiento en seguridad informática, que está muy descuidado en el sector, sobre todo, y lo digo así, a veces cuando son colegios que dependen de organizaciones religiosas, donde hay muchos cambios y donde van cambiando los responsables y esa materia yo creo que está un poco descuidada. Entonces ahí lo que se implanta es una auditoría y unos elementos para llevar una auditoría permanente de seguridad digital. Y luego también entramos en esos centros, muchos de ellos lo que lo requieren en el control de la gestión. Pues, ¿qué gestionamos? Pues empieza a haber colegios privados, incluso concertados, que a veces empiezan a tener dificultades económicas. Entonces, les ayudamos también a gestionar los inmuebles. A veces tienen recursos ociosos que pueden calcular aulas. A veces tienen centros deportivos en el propio colegio que los utilizan solo durante las horas de colegio y las pueden utilizar a través de compañías que pueden hacer un aprovechamiento como gimnasios, otras circunstancias. Es decir, se está viendo unos movimientos ya en ciertos colegios del aprovechamiento del patrimonio inmobiliario, que no simplemente va a ser para los alumnos, sino en esos tiempos ociosos o en esos locales ociosos, llámese también pues, los salones de actos. Ya hay colegios que se están moviendo en esa línea y están funcionando. Y luego también hablamos de la gestión, la innovación como método de permanencia. Es decir, si no nos innovamos, si no nos adaptamos, hacemos jornadas y hacemos unas explicaciones sobre cómo tenemos que innovarnos para mantenernos en el tiempo. Y luego hay otra parte que también nos piden, que es la gestión del gasto. Es decir, chequear, analizar y ver el mejor proveedor del servicio de limpieza, ver el mejor proveedor del servicio de catering. Toda esa parte también se hace en ese plan estratégico. Llevamos 2 años implantándolo en los colegios y, repito, cada colegio nos va pidiendo según ve su necesidad y su prioridad. Y lo vamos estableciendo y le vamos poniendo esa marca, ¿no? de cumplimiento, de la estructura de cumplimiento. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos. El material de lo que hoy os vamos a comentar lo tenéis ahí, clicando ahí. También tenemos un libro de novedades laborales que podéis disponer de él. También ahí podéis suscribiros si queréis a recibir esa newsletter diaria, donde, repito, es todo de noticias empresariales, pero hay un apartado específico de cumplimiento, donde ahí diariamente van a salir noticias tanto de compliance penal como de protección de datos. Eso os puede ayudar. Pasamos. Tenéis ahí los contactos, ¿vale? Antes comentabais que seguramente no os va a dar tiempo a hacer todas las preguntas o seguramente luego cuando uno va a casa y madura la videoconferencia le surgen dudas. Pues ahí tenéis un formulario de contacto para hacernos las consultas que deseéis y en la medida de nuestras posibilidades os las vamos contestando. Al final tenéis, cuando entréis ahí, un formulario de contacto, ¿de acuerdo? Luego, perdón, José Andrés, luego si os parece me facilitáis la presentación, porque entiendo que desde la pantalla no vamos a poder entrar a los enlaces, sino desde la propia presentación. Yo creo, Eva, que clicando ahí donde os ponía, si los informáticos lo han hecho bien, ya podéis acceder a todo. Sí, pero a través de la presentación en sí, no a través de la videoconferencia. Eva, te la hago yo llegar y luego en la otra presentación, además, al final está el acceso a la web donde vais a tener toda esta documentación colgada para que todo el mundo la pueda descargar también. Perfecto. Muchísimas gracias. Bien, bueno, yo simplemente era hacer esta introducción, seguidamente os va a hablar Ignacio Daro del modelo de protección que implantamos. Mirad, si nosotros creemos en este modelo hasta tal punto que hacemos lo siguiente. Cuando un colegio nos pide un presupuesto para protección de datos, no se lo damos, nos negamos a dárselo. Primero le presentamos un plan de ejecución de nuestro modelo
y si lo acepta, a partir de ahí es cuando le podemos pasar un presupuesto, si no, no. Quiero decir que lo tenemos muy interiorizado, que creemos que es el que tiene que ser, y si nos quiere mediatizar o cambiar el sistema del proyecto que tenemos hecho, pues no lo hacemos, ¿de acuerdo? Entonces, Ignacio os hablará un poquito del modelo y luego, como os decía, Valentín ya hará el desarrollo. Y yo, sin más, era la parte que me tocaba, creo que la he hecho más o menos y quedamos a vuestra disposición para lo que necesitéis y que podamos ayudar a esa organización, ¿de acuerdo? Muchas gracias, José Andrés. Muchísimas gracias. A vosotros por asistir. Gracias. Pues seguimos. Se ve bien la presentación, ¿verdad? Venga, pues vamos a ello. Me presento. Yo soy Ignacio Adaro, abogado, especialista en sistemas de gestión, ¿de acuerdo? Es un poco la visión que yo os quiero dar sobre la validez y la eficacia de los modelos, ¿de acuerdo? Nosotros, como decía José Andrés, tenemos una idea preconcebida y creo que muy estudiada sobre lo que debe de ser el modelo de protección de datos. Y en ese sentido voy a tratar de desarrollar brevemente, porque si a lo mejor mi parte es la más metodológica, es la menos atractiva, pero sin duda es importante, para luego dar paso a Valentín, que es el que se meterá ya en harina, con casuísticas, con preguntas, que son temas que creo que son de más interés, sin obviar lo que yo quiero trasladar, que quiero trasladar porque sin duda es importante. En ese sentido, bien, pues vamos a ello. La primera de las transparencias es una pregunta, ¿no? Que es, ¿qué entendemos por protección de datos? Es un poco por desterrar esa idea preconcebida que empresas, incluso hoy en día, todavía siguen teniendo de lo que es la protección de datos, ¿no? Nosotros luchamos contra esa idea de que la protección de datos es un manual que viene precocinado, que tiene una serie de documentos a firmar y que una vez al año pasa a una persona. En el caso de que pase, a veces ni siquiera pasa, entonces me mete unos documentos nuevos y se supone que con eso ya cumplimos, ¿no? Pues por supuesto que no. Eso no puede ser así. Esa es una concepción de la protección de datos que es equivocada. Y lo digo y lo subrayo porque a día de hoy, cuando han pasado ya 2 años desde la entrada en vigor del reglamento europeo y de la norma nacional, hay gente que sigue pensando que esto sigue siendo así, ¿no? Y la respuesta es que no. Entonces, yo ahora me quiero centrar exclusivamente en lo que es el modelo, ¿de acuerdo? Y lo digo por lo siguiente. Entiendo que lo atractivo de esto es conocer la casuística, poder dar una respuesta válida a una situación puntual que en la vorágine del día a día nos llega. Entiendo. Pero si hay un problema, tenemos que tener en cuenta que si la autoridad competente va a auditarnos qué estamos haciendo, no va a auditar esa respuesta en concreto, sino va a auditar qué tipo de modelo tenemos implantado y qué evidencias podemos dejar para comprobar y para probar que el modelo está siendo eficientemente gestionado. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente. Vamos a ver una pequeña cronología de lo que ha venido sucediendo, que sirve como introducción para luego ver un poco el modelo que nosotros proponemos, ¿de acuerdo? Esto creo que todos lo conocemos desde el año 1999, que entró en vigor la famosa LOPD, ¿de acuerdo? En cuanto a los modelos, no nos cabe duda que existían modelos que eran enlatados, es decir, tú dabas de alta una serie de ficheros y luego seguías una serie de pautas que la propia agencia te iba indicando y con eso más o menos se puede decir que ibas cumpliendo. Ni que decir tiene que el proceso de digitalización que vivimos, pero no ahora. Es un proceso de digitalización que ha empezado hace muchos años. Algunos todavía lo están descubriendo ahora, pero por supuesto que no es de ahora. Hace que esto haya tenido que evolucionar. Y el reglamento europeo es el que marca la pauta en la parte de la digitalización y la protección de datos en ese entorno, ¿de acuerdo? Es el reglamento europeo que entra en vigor en el año 16, en el año 18 entra en vigor en España, se publica en el 16 a nivel europeo y se acompaña de una norma española de diciembre del 18. Y fijaros un dato importante, la norma ya no se llama LOPD, Ley Orgánica de Protección de Datos, se llama LOPD y Garantía de Derechos Digitales. Por lo tanto, lo que está claro es que la propia vocación de la norma cambia y de forma muy importante. En cuanto a los modelos, son diferentes. El primero, como decía, perdona, Valentín, dale un momento para
Te voy a hacer un matiz en ese sentido. Los modelos del 1999 eran modelos enlatados. Ahora vamos a los actuales, ¿de acuerdo? Los modelos actuales son modelos que cambian. Hay una responsabilidad proactiva de cada empresa. Eso significa que cada uno nos tenemos que autorregular. Cada uno tiene que tener su modelo propio. No hay un modelo que la Agencia Española de Protección de Datos determine. Establece directrices, establece recomendaciones, pero cada uno de nosotros en nuestras empresas tenemos que tener nuestro propio modelo. Eso que se llama el principio de responsabilidad en el diseño y por defecto. Es decir, tenemos que tener una autorregulación a medida, cosa que antes no sucedía. Y eso, lógicamente, tiene una trascendencia importante a la hora de llevar a cabo esos modelos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Encauzando el tema en el ámbito educativo. Es importante saber lo que es un dato personal, que parece una obviedad, pero que no lo es tanto. Nosotros todos los días recibimos infinidad de consultas, y Valentín así lo hace, de empresas que nos dicen pues aspectos como porque, por ejemplo, si pueden enviar una factura o por el tema de protección de datos no se puede enviar una factura. Es decir, es esencial saber qué es un dato personal y que nos afecta a personas físicas y a personas jurídicas. Es decir, el tratamiento que haga una persona física o una persona jurídica de ese dato personal, que tiene que ser, como quien dice, dato identificativo de personas. En el caso, en el ámbito de los centros educativos, hay infinidad de trabajadores que efectivamente tratan datos personales. Me refiero a profesores, me refiero a personal de servicios, me refiero a proveedores, datos de alumnos, datos de familiares. Ahí sí que es cierto que el nivel de exposición al riesgo que se tiene es muy elevado y solo se puede contrarrestar con un modelo que sea eficaz. Además, en los colegios, evidentemente, se tratan datos que se consideran especialmente protegidos. Por lo tanto, tanto las medidas técnicas como las medidas organizativas, que son las que avalan esos modelos, tienen que ser singularmente eficaces. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente, Valentín. ¿Cómo me adecuo? ¿Cómo me adecuo a la nueva normativa? De acuerdo. Habíamos hablado de que los modelos tienen que estar dirigidos y tienen que ser propios de cada empresa o de cada centro. Nosotros lo que hacemos es utilizar metodología de sistema de gestión, ¿de acuerdo? Eso significa que me adecuo si tengo un manual, por supuesto, hay que tener un manual, pero el manual tiene que tener unos contenidos específicos. El manual tiene que establecer unos procedimientos para aplicar ese modelo. El manual tiene que establecer unas medidas. Si hay medidas, hay una evaluación previa, hay unas medidas correctivas o controles para conseguir que el tratamiento de datos sea eficaz. Y todo esto tiene que generar unas evidencias tanto en la parte de gestión del modelo, es decir, en la parte de los procedimientos que aplico, como evidencias en los controles que llevo a cabo, ¿de acuerdo? Y esas evidencias nos servirán por si el día de mañana existe algún tipo de denuncia contra la entidad, pues poder poner encima de la mesa ese modelo y esas evidencias. Es decir, ¿qué es una evidencia? Tengo que saber qué debo de hacer, quién lo debe de hacer, cuándo lo debe de hacer y qué evidencia tengo que obtener para poder probar que la cosa se ha hecho favorablemente, ¿de acuerdo? En tanto en los procedimientos como en los controles de ese modelo. Y eso desencadenaría en el requisito de la eficacia del sistema. ¿Cuándo podemos considerar que un sistema es eficaz? Pues bueno, hay una serie de variables. La primera, en primer lugar, que sea apoyado por la dirección del centro, que sea apoyado y que sea impulsado, que sea trasladado y que sea conocido por todos los trabajadores, que genere procedimientos, que genere controles, que se forme a todos los trabajadores. Aspecto esencial. La formación es esencial y tiene que ser tanto en el momento de la implantación como en el momento posterior y las formaciones de refuerzo. Para nosotros ese requisito es básico. ¿De acuerdo? Y luego hay un último requisito, lógicamente, es que el documento o el modelo se audite, pero se audite efectivamente y realmente. ¿De acuerdo? Todo ello aparejado al ser un sistema de gestión, a que haya una mejora continua. Son sistemas vivos, es decir, no se te implanta un año y ese modelo sigue viviendo durante 10 años. Todos los años hay que revisar, hay que adaptar, hay que ver nuevos problemas, nuevas peculiaridades, nuevas consultas que puedas recibir y todo eso tiene que ir, en ese sentido, mejorando ese sistema. En ese sentido, nosotros tenemos un modelo que se genera en un horizonte formativo de 3 años. Y todo pasa por estas 3 claves. Tenemos una primera parte que es la implantación. Es decir, nosotros llegamos al centro o a la empresa, lo que hacemos es un estudio del contexto de esa organización y en ese sentido empezamos a trabajar.
Hacemos un diagnóstico inicial y a partir de ahí preparamos esa documentación que es básica para después poder llegar a acreditar que el modelo es válido. Implantación seguida de formación. Para nosotros la formación, como os decía, es básica y descansa tanto en el modelo de la implantación como en el modelo del mantenimiento. Durante la implantación, nosotros proponemos hacer formación en 2 líneas. Formación a la propiedad de los centros, formación a las direcciones de los centros y hay un recurso del propio centro que sirva o que nos dé la pauta y que nos ayude a la implantación, formación a esa persona. Durante la implantación también hacemos formación a todos los trabajadores del centro. Formación en 2 líneas. En primer lugar, una presencial, en la que estamos aproximadamente hora y media y podemos recoger inquietudes y consultas de todos los miembros de los equipos de los colegios, incluidos profesores, y después hacemos siempre una formación de refuerzo e-learning. Formación que les sigue una trazabilidad. Nosotros contamos con una plataforma propia en la que podemos conseguir la trazabilidad de la formación de todos y que desembocan las formaciones en unos cuestionarios finales para conocer los conocimientos adquiridos por las personas. Normalmente, entendemos que en una hora y media de formación presencial no se consigue el fin, es decir, no conseguimos formar a la gente como Dios manda. Luego, posteriormente, entran las formaciones en learning. Y en los mantenimientos, que es la última parte de este esquema de implantación, lo que hacemos todos los años son formaciones de refuerzo y píldoras formativas. Es decir, mandamos formaciones y píldoras a los correos electrónicos de profesores una vez al mes en las que en determinados aspectos les vamos explicando qué es un DPD, una consulta específica sobre un tema de actualidad. Les hablamos cómo puede haber un poquito más de seguridad en la utilización de medios telemáticos. Les podemos ir dando pautas en cuanto a lo que es cómo tienen que trasladar ellos a sus alumnos el tema de la protección de datos, etcétera. Utilizando un teléfono. Vamos a la siguiente, Valentín. Fijaros, esto es un poquito la descripción del modelo de que nos hablaba José Andrés, ¿de acuerdo? Como veis, empieza en lo que es la aprobación del plan de ejecución. Nosotros, antes de desembarcar la implantación de un modelo, lo que hacemos es una propuesta en la que de forma detallada pues les hablamos tanto de esa primera parte que es la implantación, cómo la vamos a llevar a cabo, cómo vamos a hacer la documentación, cómo vamos a hacer el manual, qué procedimientos les proponemos para llevar a cabo la posterior gestión del sistema, qué controles se pueden llevar a cabo para mejorar el tratamiento de la protección el tratamiento de los datos personales. Y una vez que ese plan de ejecución se aprueba por el centro, pues, lógicamente, se presenta el presupuesto y se firma el contrato en el que se establece el alcance de los trabajos que vamos a llevar a cabo, ¿de acuerdo? En una primera jornada, nosotros lo que proponemos es llevar a cabo ese diagnóstico inicial y hacemos una jornada que nosotros hemos denominado una jornada técnico-formativa. En esa jornada lo que hacemos básicamente es conocernos. Iría Valentín como que es especialista en la parte de protección de datos, yo como especialista en la parte metodológica, y haríamos una primera jornada formativa. Ahí podría estar presente el recurso propio del centro que vaya a encargarse un poco del seguimiento de la protección de datos y la dirección del centro. Les marcaríamos una serie de pautas en cuanto a lo que es la protección de datos y, sobre todo, en cuanto a lo que es la implantación que vamos a llevar a cabo y la posterior gestión de ese modelo. ¿De acuerdo? En esa jornada técnico-formativa, pues serviría también ¿para qué? Para pautar un poco un calendario de implantación. Podríamos decirles lo que nos va a llevar a nosotros el estudio del contexto de la organización para llevar a cabo la implantación. Podríamos pautar ya cuándo podríamos llevar a cabo esas jornadas formativas de los trabajadores, cuándo podríamos planificar la formación a distancia o el learning, qué meses serían válidos para los colegios para tenerlo presente e ir para trasladándoselo ya a todos sus profesores. Y además, en esa jornada técnico-formativa nosotros nos cargaríamos de información necesaria para hacer el diagnóstico inicial. Documento en el cual, pues bueno, hacemos una primera valoración de cuál es la exposición al riesgo que tiene ese centro en cuanto a lo que es el tratamiento de sus datos personales. Y a nivel propositivo, pues podríamos darle muchas pautas que deberían de seguir a partir de ese momento. Lógicamente, como centros educativos que son, llevan aparejados un mapa de riesgos, una evaluación de impacto, que esa toma de datos también serviría para ir preparando. ¿De acuerdo? En la fase 4 hablamos de elaboración de manual del sistema de gestión de seguridad de información. ¿De acuerdo? Ese manual es un compendio de lo que hemos llevado hablando hasta ahora. Es decir, ahí se recogen
cuáles son los procedimientos que se van a llevar a cabo en los centros educativos para la gestión del propio documento y cuáles son los controles que se deben de proponer para evitar que sucedan según qué cosas. Y un aspecto importante, nosotros la metodología que aplicamos la llevamos a cabo siendo conscientes de que asumimos una responsabilidad con todos los centros. Tanto es así que, lógicamente, lo que proponemos es que la figura del DPD, el delegado de protección de datos, sea externalizada en los centros. En este caso suele ser Valentín, la persona que se da de alta en la Agencia Española de Protección de Datos como responsable en ese sentido de llevar a cabo todo el seguimiento de la implantación, el impulso de la implantación, la tutorización de las formaciones de forma adecuada y los posteriores mantenimientos como el asesoramiento continuo, ¿de acuerdo? Y por último hacemos la entrega del manual. ¿Entrega del manual qué es? Una vez que está toda la documentación generada, pues hay que convocar una reunión en la que esté presente, por supuesto, la dirección del centro y la propiedad, en la que pues se les entrega las políticas que luego, lógicamente, serán trasladadas al resto de trabajadores, profesores, etcétera, etcétera, políticas en materia de protección de datos, firma de la aprobación del modelo, y en ese momento entendemos que es un buen momento, una vez que se aprueba el modelo, para participar con todos los trabajadores o profesores en esa jornada formativa presencial que dé la pauta para después empezar las formaciones de refuerzo e-learning. Dicho esto, que parece fácil, bueno, pues se tarda unos meses. Esto no es una cuestión de llegar y en cuestión de 10 minutos tener el modelo plantado. No, creemos que las cosas hay que hacerlas bien. Es un modelo que tiene que ir madurándose, es un modelo que hay que hacerlo de forma exhaustiva y, bueno, pautado en el tiempo, yo creo que en cuestión de un horizonte temporal de 2-3 meses, pues se puede llegar a tener un modelo de unas características muy válidas, tanto en lo que es su eficiencia como su eficacia. A partir de ahí entraríamos en los mantenimientos. ¿Qué consisten los mantenimientos? Pues bueno, eficazmente no dejan de ser temas de auditorías y asesoramiento. Asesoramiento continuo, asesoramiento en cuanto a que hay disponibilidad, lógicamente, de acudir a un profesional en el momento que sea oportuno, y así nos está sucediendo, para resolver una duda, una casuística. En ese sentido, yo creo que no tardamos más de 24 horas en resolver la duda que sea. Si hace falta generar documentación, estaría dentro del mantenimiento del modelo. Si hace falta una consulta porque un padre tenga una inquietud importante en relación con algún tratamiento de datos de sus hijos, en 24 horas eso debería de estar resuelto. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente y voy terminando por no alargarme más. Es un poco la idea que nosotros tenemos en cuanto a la implantación. El inicio es la implantación del modelo, que es un poco todo lo que hemos acabado de conocer. El primer año hacemos una auditoría interna que se entrega y se continúa el mantenimiento en la línea en la que os he comentado. Segundo año proponemos una auditoría externa, es decir, que venga una empresa externa para que, si así lo desea el centro, pues pueda ofrecer una segunda opinión, que por nosotros no hay ningún problema en que así sea. Incluso lo consideramos como algo saludable, que haya una segunda opinión para que vea si las cosas se están haciendo bien o si las cosas se están haciendo mal. Es una cuestión de confianza en el modelo. Y el tercer año proponemos una certificación. Lógicamente, no es obligatoria, pero bueno, si alguien así lo quisiera, ahora mismo existen estándares internacionales de alto nivel que permiten las certificaciones. Existe una ISO, que es la 27701, en virtud de la cual se genera una certificación en materia de protección de datos, que si algún centro, por el motivo que sea, estuviera interesado en acceder a ella, pues bueno, se podría llegar a dar esa situación. Como veis, es un horizonte temporal largo. El motivo y la explicación sencilla. Son modelos de gestión. Los modelos de gestión tienen que ir madurando. Yo poco me fío de la gente que implanta un modelo y al año lo certifica. Eso para mí no tiene sentido. Tiene que haber un desarrollo, una madurez de ese modelo y una vez que eso se interiorice, será el momento de certificar. A partir del tercer año, si el colegio considera que está preparado para hacer ellos mismos el mantenimiento y seguir adelante, adelante. Que quiere continuar con nosotros y con nuestro apoyo en ese sentido, nosotros por supuesto que se lo ofreceríamos, ¿de acuerdo? Con esto termino, no quiero tomar más tiempo porque creo que la parte que viene ahora es la parte que más puede interesar al auditorio. He tratado de rapidísimamente haceros ver un poquito cuál es nuestro modelo, cuál es nuestra apuesta y a partir de ahí doy paso a Valentín. Continúo
Si estimáis Vale. Un momento, un segundín, que está habiendo problemas con el acople de los micrófonos. ¿Tienes el micrófono apagado? Sí, voy a abrirlo, a ver. Mira a ver si lo puedes abrir tú, que no sé por qué. A ver. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, perfecto. Vale, vamos allá. Ya cierro yo el mío para que no haya acoples de nada. Vale, estáis viendo la presentación, ¿verdad? Vale. Bueno, un poco, yo en cualquier momento, si lo estimáis, me paráis, me preguntáis y demás. Yo un poco os voy a explicar las principales novedades y qué es lo que nos estamos encontrando, sobre todo en centros educativos, con todo lo que conlleva con la implantación de protección de datos y la casuística que nos estamos encontrando. Lo que decía Eva, si al final de esto, porque tenemos un tiempo limitado, os surgen dudas, cuando os vais para casa y le dais una vuelta, os preguntan en los centros, recopiláis pues, preguntas, consultas y demás, nuestro contacto lo tiene Eva. O sea, podéis hacérnoslas llegar por el medio que estiméis y nosotros trataremos de, en un espacio muy corto de tiempo, poder daros una respuesta a esas dudas, ¿vale? Un poco, ¿por qué hay que implantar un modelo de gestión? En primer lugar, hay unos beneficios que son, por supuesto, económicos. Y cuando hablo de económicos, no hablo de sanciones, ¿vale? Que es un poco por donde se está vendiendo todo el tema de protección de datos y yo trato de huir de ahí. El beneficio económico viene más dado en la parte de los incidentes que se están produciendo en toda la parte digital en cualquier organización. Con motivo del teletrabajo y de que todos nos hemos ido a casa con nuestro ordenador a realizar las funciones que habitualmente hacemos en un centro, los hackers que son muy listos y que saben que nuestros equipos normalmente no están tan protegidos, han incrementado los ataques incluso a centros sanitarios, a redes wifi privadas, etcétera, para hacerse con los datos de todos nosotros. ¿Qué pasa cuando no tengo bien implantado un modelo de protección de datos que ahora mismo ya excede a la parte digital? Pues puede pasar que si no tengo las medidas adecuadas, me entre un virus que se llama ransomware y bloquee toda mi información. ¿Vale? Nosotros tuvimos el caso de varios centros a nivel nacional que a principios de año sufrieron este problema y en pleno momento de presentar el cierre de año les bloquearon toda la información porque no tenían bien colocadas las medidas digitales. Entonces, ¿qué se hace con protección de datos ahora? Pues se le da un barniz a toda la parte de seguridad digital. De tal manera que este beneficio, en cuanto hablamos de economía, hablamos de que, lógicamente, si a mí me bloquean los ordenadores, no puedo acceder a la información, pues voy a tener que resetear, voy a tener que formatear, comprar servidores nuevos, etcétera, etcétera, y eso es un desembolso económico muy importante. Aparte de que voy a estar bloqueado durante un tiempo en el cual no voy a poder ejercer mis funciones, lo cual es muy importante. Hay una parte reputacional, o sea, ¿qué pasa si de repente todos los datos que manejo de mis alumnos o de las familias son expuestos al exterior? Y hay una difusión de datos de salud, una difusión de datos sensibles fuera de lo que es el entorno educativo. Lógicamente, la reputación del colegio pues, va a sufrir gravemente. Hay un tema de seguridad, que es trabajar en entornos seguros para evitar pues, que la información salga de manera no autorizada fuera de nuestro entorno. Por supuesto, evitar sanciones, que en el caso de la nueva protección de datos, las sanciones se han incrementado muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y, por supuesto, hay una parte que es cumplimiento. Hay una ley orgánica que es de obligado cumplimiento para todas las organizaciones que manejan datos personales y de obligado cumplimiento también, que es el Reglamento General Europeo de Protección de Datos, con lo cual, sí o sí, en el caso de los centros educativos, manejamos muchísimos datos personales, lo que decía Ignacio, y datos sensibles, con lo cual estamos muy obligados a este tipo de situaciones. ¿Qué novedades encontramos con la nueva normativa? Pues, lógicamente, la nueva normativa dice, oye, cada vez se trabaja más en Internet, cada vez trabajamos más con medios digitales, ordenadores,
tablets para los alumnos, cada vez estamos haciendo que en el aula se introduzcan medios digitales en vez de libros en papel, pues para que sobre todo los alumnos se vayan adecuando al uso de las nuevas tecnologías, y eso significa que nuestro riesgo se ha multiplicado por 100. En el momento que nos estamos conectando a Internet, si no estamos metiendo las medidas adecuadas, tenemos problemas. Y la normativa quiere que tengamos un control exhaustivo de todos los tratamientos que efectuamos con medios digitales. Darle una tableta a un menor de, voy a decir ya hasta de 18 años, es como darle una pistola a un mono, tiene mucho peligro. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo hacemos todo ese desarrollo digital dentro de los centros educativos. Hay una ampliación muy importante de los derechos de los interesados. La ampliación significa que ya se pueden portar datos entre diferentes organizaciones, que se puede limitar el uso de los datos personales a gusto de cada uno de los interesados, que se puede rectificar información incluso que aparece en Internet. Y esta ampliación de derechos, además, ha hecho que se hayan facilitado muchísimo su ejercicio. Y no solamente que se haya facilitado, sino que la agencia y Europa nos está proponiendo unos plazos máximos para resolver este tipo de derechos. Esto significa que yo tengo un mes para poder informar a un interesado acerca del derecho que me ha solicitado. Informar significa que le hago caso, o que si tengo alguna obligación legal que me lo impide, le digo, oye, mira, pues por ejemplo, oye, quiero que suprimáis todos los datos de mi hijo que ya no está en el colegio, que es un tema que nos pasa a veces. Yo podré suprimir algunos datos, pero hay otros como el expediente académico o como facturas, etcétera, que no voy a poder suprimir porque tengo una obligación legal en el caso del expediente académico y porque tengo una obligación legal en el caso de facturas de tenerlas un mínimo de 4 años. Con lo cual, sí tengo 30 días para informar al interesado y le diré, oye, mira, vamos a proceder de esta manera conforme a la normativa y en el momento que se vayan cumpliendo los plazos legales, pues la información irá desapareciendo. Hay una mayor responsabilidad para las entidades. Cada centro educativo es responsable de tratamiento de los datos que maneja. Y eso significa que no solamente es responsable respecto a las medidas que implanta dentro de su organización, sino que es responsable además de que todos los proveedores que tiene alrededor, y aquí estamos hablando pues de empresas que gestionen comedores, de proveedores que accedan al colegio, de empresas que nos den extraescolares, etcétera, que son denominadas encargados de tratamiento, yo como responsable tengo que velar de que estas empresas que me dan servicio también tengan completamente implantadas las medidas de seguridad, porque si no tengo una responsabilidad subsidiaria sobre cualquier error que ellos puedan tener. Y esto se regula todo mediante contratos de encargo de tratamiento, etcétera. Aparece una figura que es muy importante, que es el delegado de protección de datos, que no en todos los casos se tiene que tener, pero en el caso de colegios, por ejemplo, un colegio público, al ser administración pública, está obligado desde el minuto 1 a tenerlo. El resto de colegios, concertados, privados y demás, tienen la obligación, por el número de datos que manejan y por la tipología de esos datos, que en muchos casos es sensible, de tener un delegado de protección de datos. Y esta figura yo la comparo mucho con el delegado de prevención de riesgos laborales. Es una figura que tiene que ser el interlocutor entre la agencia, el centro educativo y los interesados, de tal manera que es una persona que está al corriente y al día de toda la normativa que está en vigor en materia de protección de datos y que tiene la capacidad de informar, pues consultas, dudas, incidencias que se puedan producir en los centros y que tiene una labor principal que para mí es la más importante de todas, que es la de asesoramiento continuo tanto para la implantación del sistema como para todas las dudas que puedan surgir alrededor. El colegio no tiene por qué tener una persona perfectamente formada dentro de su organigrama para dar estas funciones. Entonces, el delegado siempre puede ser una figura que puede ser interna en la organización o externa. Yo recomiendo siempre la externa. ¿Por qué? Porque a no ser que sea una organización muy grande que ya tenga su departamento jurídico, tener una persona que esté completamente al día en toda la parte de normativa, que se esté bregando con la agencia y demás,
difícil que la tengamos. Y sobre todo porque en los centros, y un poco por la experiencia que tengo, vais bastante justos a la hora de que las personas puedan asumir más funciones. Porque, oye, pues el trabajo del profesorado, el trabajo de la gente de administración ya está suficientemente cargado como para encima meterle un a mayores. Hay una parte muy importante que es la parte de derechos digitales y la aplicación sobre la legislación laboral. El reglamento europeo no tanto, pero la ley orgánica se ha metido en jardines a la hora de regular toda la parte de protección de datos dentro del territorio español. Y hay un apartado que es el título 10, en donde se habla mucho de derechos digitales. Y además hay una aplicación de estos derechos digitales sobre la legislación laboral en cuanto a que nos van a obligar a garantizar la desconexión digital y a formar a nuestros trabajadores para que sepan cómo desconectar digitalmente. ¿Cuándo puedo y cuándo no puedo ponerme en contacto con mis trabajadores? ¿Qué medios les voy a poner para ello? ¿Qué canales de comunicación son los adecuados y cuáles son intrusivos? Ese tipo de cosas que hay que tener muy en cuenta. Si tengo videovigilancia y lo voy a utilizar para control laboral. Si tengo control sobre los medios digitales que pongo a disposición de mis trabajadores para después también controlarlos laboralmente y ver que se están haciendo las cosas correctamente. Y esto es algo que la gente de momento no ha tenido en cuenta. Incluso la propia normativa ya establece que cuando se vayan renovando los convenios colectivos haya una referencia a cómo se van a trabajar los derechos digitales de los trabajadores dentro de estos convenios. Pero de momento los que yo he visto últimamente, ninguno ha introducido estas cosas y nosotros ya avanzando, en muchos colegios ya hemos empezado a implantar documentos de información a los trabajadores en donde ya se reconoce un protocolo de uso para que todo el mundo esté al día. Otra novedad muy importante que es, se le da muchísima importancia a la legitimación como llave para tratar datos personales. Esto significa una cosa. Tú, con la anterior normativa, prácticamente podías tratar cualquier dato si tenías un consentimiento del interesado. Y eso nos ha llevado a que nuestros datos estén en manos de 18 millones de empresas que nos bombardean con publicidad porque en algún momento no atendimos a esos requerimientos que nos hacían de si usted no me dice nada, al checar aquí, pues voy a tratar sus datos personales como yo quiera. Esto es una de las cosas que quiere cortar la normativa. Y lo que hacen es, tú puedes tratar datos si estás legitimado. Si no estás legitimado, aunque recabes el consentimiento, si no tienes la capacidad de utilizar un determinado dato, ya os explico, no vas a poder ni siquiera recabarlo. Las legitimaciones siempre van a ser, pues en principio hay 4, es el interés legítimo del responsable cuando yo, como centro educativo, tengo que tratar los datos de una manera para poder dar el servicio que tengo que dar a los alumnos. Otra legitimación es el interés legítimo del interesado. Por ejemplo, tratar datos de salud de un alumno, pues porque pueda tener una enfermedad que necesite de unos cuidados dentro del centro educativo. Para eso no necesitaré el consentimiento porque hay un interés vital del interesado. Hay otra legitimación que es las obligaciones legales, que es toda la normativa que nos rodea. En vuestro caso, podéis tratar prácticamente cualquier dato porque hay una ley orgánica que es la LOE de 2006 que ya estableció que los colegios pueden tratar prácticamente todos los datos de alumnos y de sus familias para el correcto funcionamiento de los centros educativos. El último de las legitimaciones es cuando yo no puedo legitimar de otra manera, busco el consentimiento explícito, que es esa firma en donde yo, por ejemplo, tengo que recabar para poder utilizar datos cuando no tengan que ver con el funcionamiento del centro escolar. Por ejemplo, uno muy claro es, yo puedo utilizar imágenes de los alumnos siempre que tengan que ver con el uso educativo dentro del centro escolar. Por ejemplo, la evaluación de un alumno. Oye, pues vamos a hacer un examen oral, te voy a grabar e incluso lo voy a compartir con los miembros del claustro para que me ayuden a evaluarte. Eso lo puedo hacer sin pedir un consentimiento. Oye, vamos a hacer un acto de fin de curso y vamos a subir las imágenes de los alumnos cantando a nuestra red social. Para eso, que ya excede del ámbito educativo, ya tendría que pedir un consentimiento explícito. ¿Vale?
Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay que tratar siempre de legitimar nuestro tratamiento de datos por cualquier medio que no sea el consentimiento explícito. Ese solo lo vamos a utilizar cuando sea necesario. Lo que estamos viendo es que últimamente la mayoría de las organizaciones se han vuelto un poco locas con todo el tema de los consentimientos y se piden consentimientos para todo. Y esto es peligroso porque si de repente alguien no te consiente que trates un dato, tú no puedes tratarlo. Y si no lo legitimas de otra manera, tienes un problema como que a lo mejor no puedes evaluar a un alumno porque le has pedido el consentimiento y no te lo ha dado. Entonces, eso es un tema que hay que regular muy bien. Hay otra parte muy importante, que es la información a los interesados, que tiene que ser clara y concisa. Y la información se tiene que dar una vez. No hace falta estar constantemente informando a los interesados. Entonces, hay que hacer un buen modelo de información para alumnos, para profesores, para familias, en donde se les diga exactamente qué se va a hacer con sus datos personales. Y mientras no haya una modificación, no tengo que volver a informar. Esta información se le puede colgar en algún medio para que tenga acceso a él constantemente, pero yo no tengo que estar todos los años informándole a una persona. O sea, si yo tengo un alumno que entra el primer año en mi colegio, le informo de todo lo que tengo que informarle, ya no hace falta que esté constantemente informándole cada vez que renueve su matrícula. Si hay algún cambio significativo dentro de los tratamientos, entonces sí, haré una reseña a ese cambio que ha habido, pero no tengo que estar haciendo toda la información de nuevo y bombardeando a la gente con cláusulas y cláusulas y cláusulas que al final lo único que hacen es embarullar un poco. Tiene que haber una proporcionalidad del tratamiento. O sea, si yo digo que los datos que trato son para un fin determinado, no puedo tratarlo para otro fin de otra casuística. Por ejemplo, que nos encontramos en algún caso colegios que recaban información y a lo mejor después pues la utilizan para promocionar servicios de un tercero que da servicio al centro, como pueden ser campamentos de verano, etcétera. ¿Lo puedo hacer? Sí, pero si no lo he informado previamente, eso ya excede de la proporcionalidad del tratamiento. Con lo cual, es muy importante conocer muy bien cómo manejáis la información para poder hacer un buen documento de información. Tiene que haber un inventario interno de ficheros. Aquello que se hacía antes de subir a la agencia los archivos con los que trabajo, eso ha desaparecido. La agencia, como bien explicaba Ignacio al principio, lo que te dice es, monta tu manual de protección de datos. Cada manual es diferente. Cada colegio, 2 colegios, que al final podemos decir, oye, es que estos 2 colegios hacen la misma labor, pero cada colegio puede utilizar herramientas diferentes, manejarla de manera diferente, con lo cual su manual va a ser totalmente diferente al anterior. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que hacer un inventario interno de esos ficheros, porque la agencia nos los puede pedir en algún momento. Y decir qué ficheros de datos manejo, cómo los voy a manejar, con qué herramientas y demás. Valentín, perdona, que no te quiero interrumpir. 10 minutos nos quedan. Lo digo porque no sé cuánto te queda más y por quizás vale. Un poco de tiempo para la pregunta, porque la si tienes un incidente, informarlo rápidamente. Y la evaluación de impacto, que es hacer un análisis de riesgos de toda esta partida. Voy a irme más a la casuística, entonces, por enfocar, ¿vale? En estos 10 minutos. ¿Qué nos estamos encontrando? Que los centros cada vez se digitalizan más y además, con el tema del COVID-19, pues nos hemos encontrado que nos hemos tenido que correr con herramientas que no estamos acostumbrados a utilizar y nos estamos digitalizando de manera poco segura. Hay una formación de los docentes y usuarios que todavía no está muy evolucionada y hay un desconocimiento de la normativa, de las medidas que aplican y cómo tengo que manejar las diferentes herramientas. La información a los interesados. Todavía no se han promovido canales de información adecuados para que la información fluya. La asesoría continua. Los colegios tienen que tener un delegado de protección de datos y ese delegado tiene que estar a su disposición constantemente. Constantemente para que en cualquier momento y sobre todo en este tiempo que vivimos, en los que, como tú decías antes, Eva, de repente recibimos información de la Comunidad de Madrid y nos mandan 18 millones de PDFs con información, pues que alguien te lo pueda traducir. ¿Cómo evoluciona esto? Pues lo primero,
Las herramientas, y de hecho, una de las cosas que aparecían en los documentos que vosotros me enviasteis ayer para revisar, tenemos que empezar a trabajar de cara al año que viene ya. En septiembre empieza un curso escolar nuevo, se prevé que posiblemente se arranque en la modalidad de teletrabajo, con lo cual tenemos que empezar a trabajar ya con las herramientas que vamos a utilizar en el nuevo curso escolar. Empezar a montar modelos de gestión para que esas herramientas sean seguras, que la privacidad esté montada desde el diseño. Analizar qué proveedores vamos a utilizar y sus soluciones. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid tiene acuerdos con Microsoft para utilizar sus herramientas, que es Microsoft Teams, en toda esta parte educativa. Entonces, hay que ver un poco qué herramientas nos van a proveer y cómo vamos a empezar a utilizarlas. Que los docentes estén formados y sepan cómo las tienen que usar. Cómo es toda la casuística dentro de Microsoft Teams para poder trabajar con todas sus herramientas y poder generar a los alumnos correos adecuados. Yo, por ejemplo, me he encontrado con alumnos a los que se le han generado correos sin que sus padres tengan conocimiento, sin que se haya puesto un control parental a esos correos, con el peligro que eso tiene. Tiene que haber una concienciación a los usuarios sobre un uso responsable de estas herramientas. Son críos que todavía no tienen conocimiento. Luego tenemos la variable de sus padres, que no todos tienen una adecuación al entorno digital. Tenemos ahora mismo una brecha digital bastante expuesta entre lo que es un niño que se maneja muy bien y sus padres que muchas veces no tienen conocimientos informáticos. Tenemos que hacer mucha más información a los tutores legales porque la responsabilidad tiene que ser compartida. Yo pongo herramientas, pero ellos tienen que velar porque sus hijos las usen también convenientemente. Hacer una evaluación de riesgos, hay que hacer una implantación de medidas de seguridad y un diseño de plan de contingencia. ¿Qué pasa si me entra un virus? Porque me voy a digitalizar y voy a interconectar muchas figuras. Mis profesores además van a trabajar muchas veces desde casa con herramientas que no sé si son seguras. Pues el plan de contingencia tiene que analizar todo este tipo de casuísticas. La formación de los docentes, que conozcan la normativa, que se diseñe un canal de comunicación entre los docentes y los delegados de protección de datos para que constantemente la información fluya y no nos bloqueemos en el funcionamiento, que haya una presentación de las medidas implantadas, una concienciación a los usuarios sobre un uso responsable, la formación a los padres sobre las herramientas que vamos a poner a sus hijos, el desarrollo, empezar a pensar en desarrollo de competencias digitales del profesorado. No todos los profesores tienen el mismo nivel de acercamiento al entorno digital y es importante detectar en qué nivel está cada uno para que después, cuando vayamos metiéndoles esto, sean capaces de gestionarlo convenientemente. Y sobre todo, que sean muy conscientes de los riesgos digitales. Nosotros constantemente enviamos información acerca de todo el tema que tiene que ver con incidencias y brechas que se están produciendo para que todo el mundo sea consciente de por dónde pueden venir los diferentes ataques. La información a los interesados, herramientas de comunicación eficaces que tengan un interlocutor válido para poder hacer consultas y demás. Comunicación de información en caso de separación, que es el caballo de batalla de los colegios. ¿A quién tengo que informar si tengo padres separados? Y ahí la normativa es muy clara. Si ambos tienen la patria potestad, tengo que informar a ambos padres y los dos me tienen que consentir cuando yo pida consentimiento explícito para determinadas situaciones. ¿Cómo tengo que informar de los tratamientos que se efectúan? ¿A quién tengo que ceder los datos y de qué manera? Esto significa cómo voy a utilizar los canales de comunicación para poder dar la información a estos padres que en un momento determinado pueden estar separados y que pueden generar bronca dentro de los colegios. El delegado de protección de datos, lo que os comentaba, tiene que ayudar en la implantación del sistema y esto es muy importante porque tiene que conocer muy bien el funcionamiento de los datos dentro del colegio y cómo fluyen a través de todos los departamentos. Tiene que ayudar a implantar las medidas. Tiene que ser quien forme y asesore a los colegios porque tiene que ser siempre sobre la casuística específica de cada uno de los centros. Y es el interlocutor entre la agencia, los interesados y el centro educativo. Me voy a ir a las preguntas frecuentes porque si no, no nos da tiempo. Lo primero, que me lo preguntan muchos, ¿necesitamos un delegado de protección de datos? Sí. En vuestro caso, en cualquier centro educativo,
se manejan muchos datos y además la tipología siempre es de datos sensibles. Estamos trabajando con menores que están especialmente protegidos además, con lo cual siempre tengo que tener un delegado de protección de datos y este delegado tiene que estar dado de alta en la Agencia de Protección de Datos para que si la agencia tiene cualquier comunicación para con el centro o hay una incidencia o una denuncia de un tercero, el delegado de protección de datos siempre va a estar informado. ¿Vale? Puede ser interna o externa, pero tiene que conocer muy bien la normativa y qué implantación de protección de datos tiene el centro. ¿Tengo que hacer una evaluación de impacto? Sí. Todos los centros necesitan una evaluación de impacto, que al final es medir qué riesgos tienen, qué probabilidad hay de que ocurra un riesgo. ¿Para qué? Para poder poner las medidas de manera prioritaria en aquellos riesgos que puedan tener un mayor impacto dentro de la organización. ¿Tengo que pedir consentimiento para tratar datos sensibles? No. Aquí no es necesario. Yo puedo tratar datos de salud, incluso os voy a decir que esto causó a lo mejor algún revuelo en algún colegio porque cuando hacemos información a los padres podemos tratar datos incluso de orientación sexual de los menores. ¿Por qué? Porque a lo mejor en orientación pedagógica, cuando un alumno tiene un problema por este caso, se tiene que tratar esa información. Y nosotros podemos tratar todos esos datos porque estamos legitimados por la LOE de 2006 y no tengo que pedir consentimiento. Consentimiento solo para cuando exceda el ámbito educativo, lo que os comentaba, como la toma de imágenes para redes sociales y demás. ¿Puedo dar la información de un alumno a cualquier familiar o profesional que venga en nombre de la familia? No. La información solo a los interesados, a sus tutores legales. Si ellos deciden que se cede a terceros, me tienen que dar un documento firmado en donde dicen a quién le puedo dar la información y qué información le puedo dar. Y esto os lo digo porque a veces puede venir el abuelo, puede venir la pareja del padre que están separados, puede venir, que se nos da en algunos casos, psicólogos externos que están evaluando al niño porque los padres lo están llevando porque creen que puede ser de altas capacidades o que ahora está muy de moda, etcétera. Y nos pueden pedir información. Yo no la puedo dar a no ser que la familia, y en este caso tiene que ser ambos tutores, me firmen que sí podemos darle. Si los tutores están separados, lo que os digo, información a ambos tutores. La comunicación con los interesados siempre a través de los medios de comunicación que me fijen los tutores. Las calificaciones escolares no se pueden publicar, tiene que darse directamente al interesado. No lo puedo poner en un tablón de anuncios, no lo puedo poner en la página web del colegio, etcétera. ¿Quién puede tratar los datos sensibles? Muy importante, se tienen que proteger, pero se tienen que dar difusión dentro del centro para que aquellas personas que las tengan que utilizar los puedan utilizar. Es absurdo bloquear esta información para que los monitores de un comedor, por ejemplo, no sepan si un alumno es alérgico, que esto nos ha pasado en algún centro. Voy a irme a una pregunta que me hacíais. Los exámenes, ¿se puede utilizar de manera remota herramientas de reconocimiento del alumno? Hay muchas aplicaciones que permiten que monitoricemos el acceso al ordenador del alumno, que le reconozcan facialmente, que vean si se ha levantado el ordenador, si ha cambiado, si hay 1000 cosas. Se pueden hacer. Hay un informe de la agencia que cuando entréis en nuestra herramienta os he subido, que es un poco rollo, pero básicamente, en resumen, lo que dice es: podemos y estamos legitimados a utilizar este tipo de herramientas. Lo único que tenemos que hacer es una evaluación de riesgos para que esa herramienta no pueda exponer los datos del alumno fuera del centro educativo. Pero puedo escoger entre las múltiples herramientas que hay en el mercado para implantar eso y hacer las evaluaciones y reconocer que la persona que la está haciendo es el alumno, que le reconozca facialmente con datos biométricos y que además yo sepa que ese alumno no se ha levantado del portátil y que el que está tecleando es él. ¿Vale? Con lo cual sí se puede hacer, pero hay que evaluar y hacer un análisis de riesgos de la herramienta y qué tratamiento de datos va a hacer esa herramienta. No es necesario solicitarle el consentimiento del alumno, pero sí se le tiene que informar. Oye, vamos a poner esta herramienta, tiene estas medidas de seguridad y tus datos van a estar tratados de esta manera. Pero no tengo que pedirle consentimiento. ¿Podemos utilizar otras herramientas educativas? Sí. Hay muchísimos profesores que están trabajando con herramientas que son gratuitas y que le ayudan en su día a día. Lo que pasa es que lo que nosotros siempre le decimos, envíame la herramienta
Nosotros hacemos una valoración de su política de privacidad, de qué datos trata y cómo los trata, y después te apruebo el uso de esa herramienta, para que así vosotros descarguéis esa responsabilidad. El tratamiento de las imágenes, siempre para cualquier función educativa. Siempre que se exceda, pido consentimiento. En el caso de eventos, los familiares, ¿pueden tomar imágenes de los alumnos? Sí, y no se lo puedo prohibir, pero le tengo que informar de que ese tratamiento de datos que hace personalmente tiene que ser para difusión dentro del entorno familiar. Si después lo difunde fuera del entorno familiar, es su responsabilidad. Y el centro cumple en el momento que le ha informado de esto que os acabo de comentar. Porque puede pasar que una familia se niega a que tomen imágenes de su hijo, ¿vale? Nosotros no podríamos prohibir la toma de imágenes al resto. Le informaremos a la familia que se niega, pero el resto puede seguir tomando las imágenes de cualquier acto público que se haga dentro de las instalaciones de un centro. Dentro del acceso que vais a tener, os he subido dos documentos de apoyo. Hay una guía sectorial para centros educativos que ha publicado la Agencia de Protección de Datos, donde se han recopilado muchas preguntas de todo esto que estamos comentando. Y os he subido también el informe en donde se habla, que este es de hace unos días, del 8 de mayo, donde la propia agencia, sin mojarse excesivamente, lanza un informe acerca de la utilización de programas de reconocimiento facial para la realización de exámenes. Que básicamente lo que viene a decir es eso. Utilízalos, pero garantiza que la seguridad de la información que se trata está perfectamente contrastada. Y hasta aquí es que ya nos hemos saltado 5 minutos la presentación. Tenéis el acceso a la extranet. El acceso a la extranet, yo te voy a enviar, Eva, ahora esta presentación para que puedas enviar el acceso a través de este link y con la contraseña Seguridad 2020 podéis acceder a las presentaciones y a los dos documentos que os he subido. A partir de ahí, todo lo que es información, consultas, etcétera, nos las hacéis llegar sin ningún problema. Que como esto ha sido un poco a la carrera, la casuística de los centros es tremendamente amplia y además cada centro tiene su propia casuística. Nosotros todos los días estamos contestando consultas. Todos los días pues nos puede pasar, como por ejemplo hace poco que nos preguntaban pues, qué información se puede dar a los miembros, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado acerca de un menor de edad. Bueno, pues, oye, hay un caso que me viene la policía al centro, me mandan este documento, ¿puedo dar la información? Pues, hombre, te preparamos un informe que respalde todo este tipo de casuísticas. Entonces, ahí os animo a que nos preguntéis lo que necesitéis. Mira, Valentina, hay una pregunta de Andrés. Sí. Un poco, hay una preocupación que está siendo como muy perentoria en muchos centros y es que muchos, cuando empezó toda la situación de confinamiento en Madrid y empezaron a ver que la plataforma de Educamadrid se caía y estaba bloqueada, muchos migraron hacia otras plataformas y un porcentaje alto migró hacia las plataformas de la G Suite de Google. Y sin embargo, ha llegado una orden del 13 de mayo recomendando, diciendo cuáles han controlado ellos a nivel de seguridad y tal, y ayer un poco la documentación que te mandamos, en las que en concreto la G Suite no estaba mencionada. Y es un problema porque hay muchos centros, nos están llamando. De hecho, no ha podido estar aquí uno de los directores, que se disculpa porque tenía otras cuestiones, pero que nos ha pedido que luego le mandemos la grabación. Que claro, es que tienen ya todo migrado ahí, se informa a las familias de que se van a utilizar esas herramientas y llevan 2 meses funcionando con esto y los centros que llevan más. O sea, el otro día nos llamó uno que lleva 6 años con las herramientas de la G Suite. Nosotros hemos estado indagando por nuestra cuenta y parece ser que el problema es que Google no ha acabado de decir claramente que todos los datos los tenían servidores en Europa. Parece ser que sí lo tiene, pero que no lo había dicho claramente y que por eso no se había verificado la seguridad, que estaba un poco dentro del entorno europeo. Entonces, ese tema, ¿sabéis algo? ¿Nos podéis decir algo? Porque es una preocupación realmente muy, muy grande que hay ahora mismo, ¿no? Sí, a ver, ahí hay un problema. Hay dos problemas. A ver, lo primero, bueno, Google tuvo varios problemas. Uno fue
lo que tú comentas, Google ya tiene servidores en Europa, ¿vale? El problema es que Google hace unos meses se descubrió que las herramientas que estaba utilizando en el entorno educativo, aunque no utilizaba los datos personales de los alumnos, sí estaba perfilando para después mejorar sus herramientas y demás y no lo había informado. Estaba haciendo tratamientos automatizados que se llaman. Eso ya lo ha corregido, pero quedó el pozo. El segundo problema es que yo un poco por lo que vi con la documentación, que todavía estoy revisando porque es muy amplia, porque dentro de los PDFs hay varios enlaces a otros PDFs que son bastante densos, en donde se explica un poco que la Comunidad de Madrid, en este caso, ha llegado a un acuerdo con Microsoft para utilizar las herramientas de Microsoft. Y la consejería se está erigiendo en responsable de tratamiento, con lo cual está decidiendo por los colegios qué herramientas se pueden utilizar y cuáles no. Lo que yo estoy viendo ahora es si hay alguna posibilidad, tengo que ver muy bien la figura, porque con los concertados lo tengo muy claro, con los privados lo tengo muy claro, pero con los colegios públicos tengo que revisar muy bien si el responsable de tratamiento es el colegio público o es la Consejería de Educación. Porque si el responsable de tratamiento es el colegio público, tiene la capacidad de decidir qué herramientas va a utilizar. Lo que pasa que sí que es verdad que hay que hacer una evaluación de riesgos muy potente para poder argumentar por qué vas a utilizar una herramienta y por qué no vas a utilizar otra. De cara a que después la comunidad no te pueda decir nada. Pero en principio, con lo que os manda la comunidad autónoma, lo que está diciendo básicamente es yo soy el responsable y yo te digo que utilices Microsoft Teams. ¿Por qué? Porque tengo un acuerdo y porque tengo las medidas de seguridad adecuadas. Entonces, yo a lo largo del día de hoy voy a terminar de revisar los documentos que me faltan, que sobre todo van encaminados a poder hacer lo que te digo, el determinar sobre todo quién es el responsable de tratamiento para poder elaborar algo que os diga, oye, mira, el responsable soy yo y las herramientas que voy a trabajar son estas. Vamos a hacer la correspondiente evaluación de impacto, vamos a meter las medidas de control y vamos a informar a los interesados de los tratamientos que hacen nuestras herramientas. ¿Me permites un momento sobre lo que estás diciendo? Sí. Porque la titularidad de los centros privados y privados concertados, está Sí. en el titular y el director del centro o director del centro. Pero en los Sí. centros privados, en los centros públicos, esa titularidad es delegada por la administración correspondiente a los directores de los centros. Es un tema que está ahí, que tú muy bien estás planteando, pero claro, es directamente el director del centro quien tiene delegada esa responsabilidad de titularidad porque se lo transmite de inmediato, ¿no? Es automático. Sí. La representación de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Educación, al director del centro. Vale. Pues ahí tendríamos un problema porque al final, si el centro no deja de ser un encargado de tratamiento, va a tener que estar, es un poco lo que os comentaba, la normativa es muy clara. El responsable de tratamiento es quien va a definir qué tratamientos se van a hacer sobre determinados datos personales. Y tiene la responsabilidad de garantizar que sus encargados de tratamiento, y en este caso son los colegios, cumplan con lo que él ha determinado y con lo que él ha diseñado. Claro. Con lo cual, si eso es así, va a ser muy complicado que la Comunidad de Madrid permita a los centros trabajar con otras herramientas diferentes a las que está exponiendo en su documento. Independientemente de la titularidad, o solamente en el caso de los públicos. Claro. Independientemente de la titularidad, porque, por ejemplo, un colegio concertado o un colegio privado es una personalidad jurídica propia y actúa como responsable de tratamiento sobre los datos que maneja. Pero los colegios públicos, al ser delegados de la Consejería de Educación de cada comunidad autónoma, actuarían como encargados de tratamiento. Entonces ahí tenemos un problema, porque el responsable, que es la comunidad autónoma, sería la Consejería de Educación de cada una de ellas, definiría qué herramientas vas a utilizar, qué medidas de seguridad tienes que tener y el centro se tiene que acoger a lo que le digan. A no ser que se consiga que el responsable de tratamiento autorice a determinadas funciones si somos capaces de garantizar la seguridad de las mismas. Pero esa delegación
de titularidad que tiene que delegar, que delega de hecho, Sí. y que recae sobre los directores de los centros públicos, tiene que llevar a cabo y desarrollar dentro de su proyecto de centro esa normativa que está enviando. Y la desarrolla y lo mete en el proyecto de centro. Sí, sí. Además, sí, pero es un problema, Darío, porque hay muchos centros que tienen todo su proyecto, todo su despliegue digital con herramientas que no han aparecido en esta última documentación que han mandado. Entonces, imagínate el follón ahora. Ayer un centro que tiene 6 líneas. Entonces, lleva 6 años trabajando con estas herramientas, ha comunicado a todas las familias, los alumnos acostumbrados, los profesores formados, con todo con el esfuerzo que todo esto supone, y ahora de repente les dicen que en esta situación, que ya bastante difícil es, porque hay que preparar protocolos de otro tipo, que no solo que ver con la ley de protección de datos, sino protocolos de normativa de seguridad, de distancia social, etcétera, que además tienen que tirar abajo toda su implantación y empezar con otras herramientas. sí. Entonces, claro, yo entiendo que no es que estén preocupados, es que están enfadados, frustrados y muchas más cosas. Es que además estamos finalizando el curso escolar, como quien dice. Sí, o sea, claro, además la normativa 2 meses después de esta situación. O sea, sí, pero la Consejería de Educación emite las normas. Sí. Y ya delega la titularidad en cada uno de los centros públicos. Y ahí entra como lo mismo que hay que hacer unas programaciones didácticas finalmente en los centros de lo que proviene de la norma básica, hablemos de currículo, de la norma básica y de la que desarrolla la Comunidad de Madrid, pues lo mismo en esto, desarrolla una serie de normas que tiene que adaptar a cada uno de los centros. Y ese es un documento que tiene también la Comunidad de Madrid. Porque, bueno, es que lo tiene, que forma parte del proyecto de centro general de centro, donde están las programaciones didácticas, el calendario escolar, todas estas cuestiones, y eso está inmerso también en el proyecto de centro, lo tiene que adaptar, de acuerdo con esa normativa. Pero es él quien responde, es la dirección del centro quien responde ante eso. Sí, además ahí... Lo que estamos diciendo, Darío, es el problemón que hay ahora. Sí, porque si efectivamente ahora hay una normativa que dice las herramientas que llevas utilizando 6 años no las puedes utilizar o 2 meses o lo que sea, ahora todos los centros van a tener que revisar absolutamente todas. Readaptar y readaptando todo. Claro, pues esa es la problemática y por eso es un poco por lo que con muchísima urgencia le mandamos ayer a Valentín toda la documentación que nos remitió. El fleco por donde poder, aunque sea de manera transitoria, por lo menos para finalizar el curso, meterle mano. Porque el problema es que ahí es muy tajante la consejería, porque dice, yo soy el responsable de tratamiento, además que lo pone al principio del documento, y yo defino las herramientas que se van a utilizar. Sí. Y es tremendamente tajante. Lo que hay que intentar es ver algún fleco que tengamos donde acogernos para poder decir, oye, que estamos en la última quincena, como dice, del curso escolar y modificar ahora mismo todos los sistemas de aquellos colegios que están en otras plataformas, es que es imposible. Imposible. O sea, tú puedes poner a generar licencias, a dar de alta de nuevo los correos electrónicos, a formar al personal, porque esas herramientas no están acostumbrados a utilizarlas. Claro. No hay tiempo para poder hacerlo. Lo que sí se puede hacer es generar un documento de evaluación de riesgos en donde diga, oye, mira, hemos valorado esto, vamos a utilizar esta herramienta y, bueno, pues ya si me vas a obligar a utilizar las otras, lo vamos a programar para septiembre, para el inicio del nuevo curso escolar, pero no ahora. Los directores de los centros públicos, en este caso, estarían en indefensión. Sí, totalmente. Totalmente. Sí. Yo me prometo a terminar de revisar todo, que ya te digo que según fui pinchando, se me iban abriendo diferentes PDFs y era aquello una locura. Entonces, voy a intentar hoy, antes de que finalice el día, poder daros un enfoque para poder trasladar a la consejería y ver cómo acabamos el curso. Por lo menos que vaya un poco en la línea de acabar como estamos y si nos van a obligar, por lo menos ir enfocando un proyecto para septiembre para poder ir promoviendo la implantación de los nuevos modelos.
Sí, te lo agradeceríamos porque además, bueno, hay mucha gente que no solamente tiene el desarrollo con determinada tecnología que no está recogida en esta normativa, sino que ha comprado sus dispositivos para esa tecnología, que esa es otra. O sea, hay centros que han comprado Chromebooks porque daban unas prestaciones que no tenían los PCs, ¿no? Y además que les rebajaba costes. Entonces, tú imagínate ahora, dile a un centro que se ha gastado N en dispositivos Chromebook y que lleva funcionando X tiempo, no, es que todo eso ya no te vale de aquí a septiembre. O sea, ya no, bueno, no te vale ya, pero bueno, te vamos a dejar terminar el curso, pero que ya no te vale para septiembre. Ahora tira esos dispositivos y cómprate otros, porque es que Chromebook trabaja contra determinada tecnología. Entonces, la verdad es que, bueno, yo desde aquí te transmito la inquietud que ya te digo, que nos han transmitido muchísimos centros. Y nada, muchísimas gracias, que nos hemos pasado de largo. Sí, yo lo siento porque nos hemos atropellado un poco, pero lo dicho, de verdad, todo lo que necesitéis, Eva, tú tienes nuestro contacto, nos lo transmitís y tratamos de ponernos al día rápido. Y yo hoy voy No sé si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta urgente antes de que cerremos. Chicos, no sé, que seguís ahí todos conectados. No. Hemos conseguido dormirlos, entonces. No, aquí están, estoy viendo a Javier muy atento, siguiéndonos. Que Javier, por ejemplo, también en el colegio están trabajando con la G Suite, Fernando, Andrés, aquí os están dando las gracias. Muy bien. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos y de verdad, que como esto es una cuestión que es bastante compleja y un poco por la experiencia, lo mejor es siempre ir solucionando, aunque ya tengamos la parte documental, el día a día es mucho más rico que todo lo que yo pueda contaros aquí. Con lo cual, a vuestra disposición para lo que necesitéis. Pues nada, muchísimas gracias y yo creo que nada, cerrar un poco ya todas estas jornadas, este primer ciclo del Observatorio de Mejores Prácticas y Gestión Excelente, agradecer a todos los equipos directivos que habéis asistido, por supuesto a los ponentes, muchísimas gracias por vuestra ayuda, que es inestimable, toda la información que nos habéis transmitido esta mañana y nada, os enviaremos, como Darío comentaba, un formulario, lo haremos con herramientas que garanticen la ley de protección de datos para recoger un poco pues una evaluación formativa hacia nosotros para ver cómo podemos seguir mejorando, enfoques nuevos, preguntaros temas que os interesen para ir buscando a ponentes de altura y bueno, y también establecer un calendario de cara al año que viene de que vosotros podáis seguir compartiendo esas buenas prácticas que lo hemos venido haciendo, ¿no? Que nos hemos contado unos colegios a otros. Las prácticas. Así que nada, vuelvo a reiterar mi agradecimiento. Estamos muy felices de haberos podido ayudar. Y nada, que paséis buen día y aquí seguimos. Ya os todas las grabaciones y toda esta información. Venga, gracias. Hasta luego. Adiós a todos. Adiós, muchas gracias. Gracias, chao. Venga, seguimos viéndonos, donde sea. Gracias. 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 A vosotros. Gracias, Eva, Darío, muchas gracias. Venga, estamos en contacto. Venga.